Buenas tardes amigos de Ultimátum Digital, qué bueno que nos sigue acompañando en esta transmisión. Estamos en el espacio informativo Arsenal de Plumas, la opinión, los comentarios de nuestros columnistas, articulistas que generan nuestro propio medio de comunicación, tanto escrito como digital. Me acompaña como todas las tardes en esta semana mi compañera, mi colega Pati Espinosa. ¿Cómo estás, Pati? Tony? Tony Guillén, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí seguimos. Apoyando a Javier. Sí, que ya le deseamos que se recupere pronto, quizás la próxima semana ya esté al 1000% y reciba un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayo Arce. Pues entramos de lleno con los últimos datos. Sí. Hace unos minutitos acaba de cumplir la conferencia de prensa de todos los días del secretario de Salud en el estado de Chiapas, dando los pormenores de lo que pasa en el día a día con los contagios de COVID-19. Pati. Así es, Tony. Fíjate que el secretario hace un momento precisamente comentó que yo creo que, de manera personal, creo que vamos bien, aunque sea 5 casos menos, 4 casos menos, digo, va disminuyendo. Eso no significa que pues ya echen las campanas al vuelo, no, hay que seguirse cuidando. El día de hoy anunció el secretario de Salud 69 casos positivos, 34 son hombres, 35 son mujeres, ya van subiendo. Y en total, de febrero a la fecha, los casos que se han acumulado son 3,397. El dato de las altas, que sí me gusta darlos porque finalmente son importantes, es decir, las personas que ya salieron de este asunto del COVID-19, las altas son 2,065, pero las defunciones en general son 229. ¿Dónde están los casos de 24 horas para acá de coronavirus? Tapachula, quiero decirte que nuevamente repuntó. Tapachula ya iba bajando y repuntó nuevamente. Tapachula 25, Tuxtla Gutiérrez 16, Huixtla 5, Tonalá 3, Ocosingo 2, Palenque también 2, Pijijiapan y San Cristóbal 2 casos cada uno. Carranza 2 también, hay que decirlo, lo comentó también el secretario de Salud el día de hoy. Dice, no podemos hacer más en Carranza porque hay la resistencia precisamente de la población. En Acapetagua y los siguientes municipios que le voy a mencionar, un solo caso. Acapetagua, Berriozábal, Suchiate, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ocosocuautla, Pichucalco, Tuxtlachico, Villa Comaltitlán y Villaflores, un solo caso, y estamos hablando a nivel general de 69 casos. Las defunciones fueron 4, Tony. Esas defunciones, ¿dónde se ubicaron? En Comalapa, en una persona, un hombre de 63 años. Hay un hombre también de 72 años, no dio el dato, no lo anoté. Un hombre de 66 también años de Comalapa y una mujer de 58 años en Tuzantán. 4 personas fallecieron en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. Entonces ahí están los datos. Comentarte algo adicional, anunciaron las autoridades municipales que van a continuar con los filtros sanitarios en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Yo creo que es una muy buena medida, ha funcionado muy bien y ahí han detectado decenas de casos de COVID-19, de coronavirus, y los han enviado pues a las instancias correspondientes, ¿no? Al Poliforum, que en este momento los están atendiendo. Y bueno, yo creo que es una buena medida de las autoridades municipales. Ojalá que en Tapachula, que también creció en estas últimas horas el número de casos, que también continúen ahí con los filtros sanitarios. No te olvides que también ahí tenemos el tema de los migrantes. Así es, cosas muy interesantes que dijo hoy el secretario de Salud, que no se le había dicho, que no había mencionado. Siempre estaba mencionando las cifras que importan mucho, los lugares, este tema también interesante que ha revelado el número de contagios que afecta más a aquellas personas que han tenido enfermedades crónicas y que cuando son infectados por COVID-19 se ponen en una situación más graves. También a pregunta expresa de varios reporteros que estaban ahí, que se alteró un poquito el secretario cuando una reportera le preguntó sobre que las estadísticas no pudieran estar acordes al número de pruebas, es decir, si hay más pruebas, hay más número de contagios, pero él dijo que no es necesario hacer las pruebas y para eso está el sector salud, para valorar a quienes sí ameritan la prueba y quienes no. Aún así, dijo que sí hay un número importante de pruebas en stock en las bodegas, en los almacenes del sector salud, que no están escaseando
y que están las pruebas necesarias y que lo mejor es atenderse a tiempo. Otra situación que vuelvo a reiterar, que hay una gran posibilidad de que todos nos contagiemos si no tomamos las medidas sanitarias correspondientes, que se ha dicho de muchas maneras que nos cuidemos, que ahora al regreso de la normalidad también hizo este énfasis muy claro, que hagamos un plan de salida cuando vamos a la calle, porque esta vuelta a la normalidad no será fácil, porque podemos contagiarnos en el cajero automático, en sus palabras, estoy retomando lo que dijo en sus palabras, en los cajeros automáticos, en el carrito del súper, cuando vamos en un taxi, en el transporte público, tenemos que cuidarnos. Incluso recordó que un taxista estaba con gripa y contagió al usuario, entonces ahí hay que tomar las medidas, o incluso al revés, el taxista, el conductor puede ser contagiado por una persona que lleve, o sea, es una responsabilidad mutua. Y también un dato novedoso que reveló el día de hoy a pregunta de un periodista, si cuánto costaba la atención en el sector salud por persona, y él dijo que cuesta entre 45,000 a 50,000 pesos, día cama de una persona, pero que está intubada. Y en un sanatorio particular, dice que este precio pues rebasa el día a día, es bastante. Incluso el reportero decía que los datos de las aseguradoras en este país daban el precio del costo de atención en un hospital privado en alguna parte del país o en varios lugares del país de hasta 390,000 pesos por persona. Incluso hubo un caso, esto cobrado por las aseguradoras, pagando en efectivo, pero al final haces ese pago en plazos en una aseguradora, en estas seguros de gastos mayores que algunos pueden costear. Incluso en México ya se dio un caso de pagar en un hospital privado hasta más de 1,000,000 de pesos. Más de 1,000,000 de pesos, pero al día a día, una persona que ya está intubada en un sanatorio de Chiapas público, el Estado gasta o invierte, no es un gasto, es una inversión, como él mismo decía, que no importa el dinero, de 45,000 a 50,000 pesos ya una persona que está infectada de COVID y es atendida por la serie de medicamentos y los detalles de las características de cada suministro que se le asiste a un contagiado de COVID. Dijo, hasta un poco chistosamente, dice, tenemos el dinerito para atender la pandemia y para eso no hemos preparado, que están los kits ahí, que hay más de 5,000 kits en las bodegas de COVID-19 para atender a las personas. Pues dio unos comentarios alentadores por las críticas que hay por todos lados, más en las redes sociales, y testimonios de personas que no son atendidos o que ya se rebasó la capacidad de algunos hospitales públicos porque son rechazados. Y respecto al rechazo, él dijo que no es que se esté rechazando, sino que se tiene que evaluar de manera particular a cada persona y son regresados a su casa para que ahí estén aislados, pero tienen que llegar al hospital para que les den este kit de atención y lleven estos medicamentos, que es un lote de antibióticos que tiene que llevar y con algunas recomendaciones. Pero evidentemente que si la persona está grave, sí es recibida en algunos hospitales del COVID. Dijo que en el caso del COVID de Tuxtla, que se había señalado insistentemente, y de hecho vamos a entrar en un momento más con nuestro reportero Alfredo Pacheco sobre esta situación, para que él nos diga directamente qué le respondió el secretario de Salud, pero dice que hay disponibilidad de 60 camas incluso en el Poliforum, que hay una capacidad del 58% de camas en varios lugares del estado. Tengo en la línea telefónica a nuestro reportero Alfredo Pacheco de Ultimátum, que estuvo en la conferencia de prensa el día de hoy, que acaba de concluir, del secretario de Salud. Alfredo Pacheco, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, si tienes algún dato respecto a la conferencia de prensa del secretario de Salud. Hola, buenas tardes. Pues justamente le pregunté sobre las camas disponibles y menciona que hay espacio. Lo que sí puntualizó es que aunque hay muchas personas que quieren quedarse en la clínica de COVID, su caso no lo amerita. Lo que
valdría la pena destacar es el número de pruebas, es un dato relevante, ya que eso sí señaló el secretario, que de cada 10 casos que detectan con sintomatología, solo a uno le hacen la prueba, y que los otros 9 es por asociación. Eso está bien, esa estadística, porque creo que no la teníamos. Si presentan alguna sintomatología, valoren qué tanto convendría estar ellos en una clínica de COVID, ya que pues muchas veces los síntomas, la hiperventilación que se asocia al COVID, pudiera ser un ataque de pánico, o al menos es lo que comenta el secretario de Salud, que es parte de lo que del acompañamiento que les están dando las autoridades sanitarias a los pacientes con COVID, cómo sobrellevar de manera psicológica la enfermedad. Pues ya ves, cuando hay alguna angustia, una preocupación, la gente suele agitarse, ¿no? Sí. Y eso, pues con el riesgo del COVID se potencializa. Así es, entre palabras más, palabras menos del secretario de Salud, vuelve a descartar que nuestro sistema de salud en el estado de Chiapas esté colapsado. Todavía hay camas disponibles, todavía hay medicamentos y todavía hay médicos para atender a las personas contagiadas. Pacheco. Así es, sí, afirma que todavía hay camas disponibles y también medicamentos, todo lo que señala el secretario de Salud. Así es, pues te agradecemos nuevamente tu reporte de última hora con estos detalles nuevos del porcentaje de las personas que pueden ser tratadas o no, y esta atención psicológica que me parece que es muy importante, porque a quien diga que está preparado para recibir esta mala noticia que tiene COVID, claro. Por supuesto que sería una mentira. Nadie está preparado y sí asusta de momento, y qué bueno que haya personal profesional para atender estos casos. De manera muy breve, tenemos un compañero de medios de comunicación el cual resultó positivo a COVID. Te voy a comentar, era más la angustia y la preocupación previa a la prueba del COVID, y ya una vez que le dieron el diagnóstico, supo cómo tratarlo. Al estar ya seguro de cuál era su padecimiento, pues ya empezó a tomar medicamentos y cambió. Creo que es más grave la angustia que los síntomas en sí de la enfermedad. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía, pues, a conservar la calma en estos momentos de dificultad ante esta situación. Así es, Alfredo Pacheco, muchas gracias por los nuevos datos. Gracias y buenas tardes. Seguimos en contacto, por favor. Buenas tardes. Así es, sí, este tema de la asistencia profesional psicóloga, yo creo que debe estar ahí presente. Ya hace creo que un mes, poquito más del mes, tuvimos aquí a una tanatóloga, psicóloga, que comentaba esto de los temas de la angustia. Qué difícil, abordamos el tema del luto, pero yo creo que en los próximos días vamos a ver este asunto de cómo el temor te paraliza y puede multiplicar un asunto que de suyo ya es grave, claro, sí. Y que, bueno, hemos dado seguimiento a muchos casos a nivel nacional y hasta local de gente que se ha suicidado cuando recibe esta noticia y sale corriendo de los hospitales. Pues acá en Chiapas tuvimos un caso, no recuerdo el municipio, creo que en Yajalón. Así es. En Yajalón, cuando muy empezaba la pandemia. Fíjate, Tony, antes que pasemos a las columnas, quiero comentarte algo. Hay que decir varias cosas en este asunto. Uno, acuérdate que el presupuesto mayor que tiene el estado de Chiapas va para salud y obviamente educación. Dos, pues el mismo secretario acaba de decir, no está colapsado. Bueno, eso es lo que dice él. Claro. La gente, hay que ver también la gente que llega a los lugares, pero bueno, si no se quieren quedar ahí, obviamente en las redes sociales, vámonos con el sindicato lo ha dicho, el sindicato se ha quejado, que no le dan, no hay medicamentos, que no le dan los insumos que requieren para atender a pacientes con COVID. Ellos son los mismos que han dicho a través de su líder sindical, Jesús Espinosa, pues que la situación está muy difícil. Y han pedido una y otra vez su renuncia precisamente por toda esta situación en que son los de primera línea. Entonces, ahí se contrasta lo que dice el secretario de Salud detrás del escritorio, ¿no? No es lo mismo, como ellos dicen, estar detrás del escritorio y dando la cara a todos nosotros, dándonos una estadística con lo que dicen la gente del sindicato de salud, que la situación es diferente. Me parece muy acertado tu comentario, porque la versión oficial, por supuesto, que tiene un nivel de credibilidad y que sería una torpeza histórica en estos momentos, claro. Cualquier tipo de autoridad, sea municipal, estatal o federal,
estuviera mintiendo, porque la realidad en algún momento los puede alcanzar, las revisiones, las auditorías, etcétera. Pero eso es el primer escenario que también nosotros como medios de comunicación damos por hecho, que es una versión institucional y verídica de acuerdo a los datos que ellos tienen. Claro. Pero también el otro segundo y tercer escenario es que tampoco se pueden subestimar las percepciones y la información que tienen en este caso los sindicatos. Y en este caso el sindicato porque es el que está viviendo claro. en propia, el lugar de la guerra, sí. en el fuego cruzado, ahí en contacto directo con los casos de COVID, y que ya hay una suma importante. De hecho, hasta el propio presidente de la República hace un par de semanas hizo un homenaje a aquellos médicos profesionales de salud caídos, sí. ya en el deber de su cumplimiento cotidiano. Quiere decir que no se puede subestimar. Y por otro lado, el otro tercer escenario, que tampoco se puede subestimar, ni ser frívolos, ni acallar voces de la percepción ciudadana, de la gente de a pie, claro, que está diciendo, oye, me rechazan. Quiere decir que esas pequeñas señales deben de considerarse para, quizás sea la hora, Pati y público, y si nos están escuchando las autoridades, que alguien debe estar ahí con una mesa de atención particular para algunos casos, que la gente no quede conforme. Yo creo que es una obligación de todas las instituciones públicas seguir atendiendo esos casos para que no se multiplique la incredulidad. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con los asuntos de incredulidad fatales y bárbaros que han existido en algunos municipios. Pero este asunto, o sea, la gente se desespera. Claro que no le puedes poner un psicólogo ni a un policía a la gente ahí que quiere llevar a su familiar para que lo atiendan. De manera cercana, algunas personas, amigos y familiares ya están pasando este calvario de la difícil manera de tener acceso a un hospital público. No entendemos y creemos la versión de que no está colapsado el sistema, pero algo yo creo que no se está haciendo bien y tiene que ver con la atención directa de la gente que llega a las consultas. Claro. Porque tú puedes estar enfermo, yo puedo estar enfermo y me siento mal a las 8 de la noche y vas a ir, no vas a esperar. Claro. Obviamente vas a encontrar la gente, según los testimonios que hemos tenido acceso de familiares y amigos, tardan hasta 4 o 5 horas ahí. Para que te está atiendan. Bien, pues ya ni modos, tienes que pasar ese calvario, tienes que pasar ese viacrucis, lo tenemos que hacer. Ahora lo importante es que se atienda. Pero hay gente que se desespera y se va. Pero alguien le tiene que decir, oiga, aguanta un momento, aguanta, espérate. No sé, alguna manera de comunicarle ahí en los hospitales para que no se vaya con esta percepción, porque si una percepción, ojo, esto está estudiado por los mejores comunicadores del mundo, si estas percepciones se multiplican, pueden contradecir la versión oficial. Y para el caso, ahí está Estados Unidos, ya está Europa, claro, y China, que ya hay un rebrote. Tampoco hay que subestimar, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta de lo que está pasando y no se puede subestimar ninguna voz que esté reclamando mejor y mayor atención. El propio subsecretario Gatell estaba diciendo que por ahí de octubre más o menos podría haber un rebrote, porque no te olvides que viene pues la época de frío también, claro, y eso pues digo, la influenza estacional, claro, que se puede confundir una cosa con otra también. Así es, y bueno, terminamos rapidísimo ahí con algunas... ya nos clavamos con este tema. No, pero yo creo que sí es importante, la información es orientación, y tampoco podemos quedarnos conformes de esta situación. Bueno, y rápidamente ahí vea con calma la columna de nuestra compañera Enriqueta Burelo, muy interesante, Tuxtla y las banquetas, un poco hablando de la nueva normalidad y algunos hechos históricos que hemos tenido aquí en Chiapas y todo el tema del decálogo del presidente López Obrador con el asunto, pues que la gente lo sigue criticando porque consideran que... Sí, por esos decálogos que ha dicho, ¿no? Exactamente, que sí, que por el amor, la amistad y todo, bueno, es el estilo del presidente de la datos República. Precisamente de lo de las banquetas, que es algo histórico también, que está muy bueno, léalo, nos trae incluso datos ahí del INEGI. Así es, sí, muy, muy interesante. Bueno, también el asunto de epistolario de nuestro colega Armando Rojas Arévalo, que también se dedica enfoca también el asunto al presidente, este tema que incluso en la entrevista con el presidente del Congreso, Marcelo Toledo, veíamos del BOA, que trae una crítica muy fuerte del presidente contra aquellos que lo quieren derrocar, según el propio presidente, y algunos casos particulares, comenta hoy, que se ha visto por varios lados,
que el presidente está criticando los informes de la prensa internacional, sobre todo de medios importantes a nivel mundial, como el New York Times, El País, el Wall Street Journal, y que él directamente les ha dicho sus datos no están bien, pues imagínate, y si se quieren que desacreditando se vayan, los medios internacionales. Y también hay excesos por todos lados, ¿no? Por supuesto. Esto sí, pues sí. también ya tendrá que aprender nuestro presidente. Y sabes que se le fueron encima en las redes sociales a estos medios, ¿eh? Sí, o sea, sí. Imagínate, Y campañas. es muy delicado el asunto. También en ese sentido, nuestro colega Juan Carlos Calimayor escribe hoy en Estribor, traición a la patria por todo este asunto que hay. Pero un caso particular pasó, Pedro Ferriz, ¿no? que le filtraron una conversación que él tuvo con algunos empresarios, quizás políticos. Pedro Ferriz de Con, que es un tipo muy conocido en la radio, cuando no había redes sociales, era el número uno en la radio. Le antecedió su padre, que también fue un ícono de la radio, sobre todo especialista en todos esos temas de estudios de los extraterrestres y todo. Sí. Pero Pedro Ferriz de Con ha sido un periodista genuino, muy influyente, y bueno, ahora resulta que él estaría de algunos políticos apoyándolo para también hacer un complot contra el presidente de la República. Lea con calma también este tema que habla hoy nuestro compañero Juan Carlos Calimayor. Y bueno, y un tema local que también tiene que ver de nuestro director, el licenciado Metza Mayo Arce, sobre turismo colapsado, que es un tema que todos lo estamos percibiendo, el impacto del COVID en algunas áreas sustantivas de la economía, como es el turismo en Chiapas, que hay muchos ingresos ahí y genera mucha mano de obra de todo tipo por los ingresos de los turistas extranjeros y nacionales, está colapsado. Sí, eso es cierto. Que definitivamente la secretaria de Turismo, Katina La Vega, si había hecho algo, que bueno, no se había visto nada en materia de turismo acá en el estado de Chiapas, va a tener que trabajar 3 o 4 veces más para recuperar el turismo en el estado de Chiapas. Por ejemplo, en Cancún, mira, ya tiene una semana que empezaron poco a poco, pero es otro nivel también de tratar al turismo. También llegan carretadas de dinero para la zona. Hay una gran campaña que están haciendo, veía de Puerto Vallarta, veía estas playas que están en el estado de Jalisco, se prepararon. En el caso de Chiapas todavía no entramos a la normalidad ahí, y en efecto la recomendación, como tú bien dices, que hace nuestro director, dice al final de su columna: antes del COVID-19 faltaba promoción y mejoría en el sector turista de Chiapas, ahora habrá que hacer el doble o el triple del esfuerzo institucional para reactivar la mano de obra, sobre todo que la mayor parte de los centros turísticos son administrados por colectivos de las comunidades originarias, en el caso de Palenque, Rancho Nuevo, las cascadas de Carranza, de Chiflón, etcétera, Lagos de Colón, Lagos de Montebello, y ellos necesitan. Que en este caso particular, Tony, el tema de la pandemia, que obviamente los vino a matar, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Ahorita con lo de las lluvias, las recientes lluvias, eso se destruyó, y bueno, yo por eso te digo, van a empezar de cero mucha gente. Así es, va a empezar de cero mucha gente, y hay conozco algunos empresarios en San Cristóbal que de plano bajaron sus cortinas totalmente. Cero, Pati, público que nos escuche el ultimátum, ni un solo hospedaje. Cero. Y eso implica cero alimentación, y eso implica que tuvieron que seguramente dar de baja de manera desafortunada a muchos empleos. Sí, claro, no hay empleo. Entonces son datos que todavía no surgen, pero será un tema del sector turismo que en los próximos días estaremos viendo todavía de manera gradual y a cuentagotas, y en su vida la reactivación económica de algunos sectores, entre ellos el turismo, que es muy evidente en el estado de Chiapas, que mucha gente viven del turismo. Pues con esta información nos vamos a cuidarnos todos, por favor, no se desanimen, no pierda la fe, y importante cuidarnos. Hasta pronto, muy buenas tardes, nos vemos el día de mañana.